Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 5 del quinto grado grupo C. Nuestro equipo se llama Eudardos y del tema que le trataremos hoy es sobre la doctrina Truman, fases de la Guerra Fría, Guerra Árabe-Israelí, Revolución Cubana y Guerra de Vietnam. Yo les explicaré un poco de las ideas principales. El autor de esta doctrina fue el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. El primer momento de la Guerra Fría lo encontramos en la Guerra de Corea. Bueno, en la conferencia de Yalta de 1945 se dividió Corea en dos partes, en Corea del Norte bajo tutela de Rusia y en Corea del Sur bajo tutela de Estados Unidos. Aparte, el 1 de enero de 1959, cuando se produce en Cuba la caída del régimen dictatorial de Fulgencio Batista y por consecuencia del triunfo de la revolución encabezada por Fidel Castro. Bueno, en 1947 la ONU aprueba la creación de dos estados independientes en territorio palestino, el Estado árabe y el judío. 14 de mayo de 1948 se proclama la fundación de Israel y estalla la guerra entre la Liga Árabe en contra de Israel. Bueno, Cuba es expulsada de la Organización de los Estados Unidos Americanos. Estados Unidos amenaza directamente con atacar a la isla. Y por último, es derrocado Bao Dai, quien había gobernado Vietnam bajo su propio control. Bien, en la síntesis tenemos a la doctrina Truman, que es uno de los fundamentos más importantes de la Guerra Fría. En esta, que fue hecha por Harry Truman en 1947, en la cual se consideraban los siguientes aspectos: ayudar a las naciones libres e independientes a mantener su libertad. Los Estados Unidos deberían defender a los países libres y Estados Unidos se podía inmiscuir en la política interna de estos mismos países. En las fases de la Guerra Fría, el primer momento de la Guerra Fría lo tenemos en la Guerra de Corea, en la cual el intento de la Unión Soviética por atacar a Corea del Sur, en donde la ONU respalda a Estados Unidos para ayudar a defenderla. Al fin de la serie de las negociaciones se firma un armisticio en la ciudad de Panmunjom en 1953, en la cual se reconoce a las dos Coreas, a Corea del Norte y a Corea del Sur. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana inicia cuando un grupo armado en 1952, liderado por Fidel Castro Ruz, inicia una lucha para derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. El 1 de enero de 1959 se produce la caída del régimen dictatorial de la isla y se implanta una dictadura militar. Debido a eso se deterioraron las relaciones de la isla con otros países y en enero de 1962 Cuba es expulsado de la Organización de Estados Americanos. La Unión Soviética se aprovecha de eso y manda barcos con armamento hacia la isla. La Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam representa dentro de la historia de los Estados Unidos un profundo golpe debido a que no pudieron vencer a los vietnamitas. También representa una gran movilización de la población civil que padeció las inclemencias de la guerra casi del mismo modo que la milicia. Esta guerra, por la duración que tuvo, permitió presentar a la humanidad diferentes atrocidades que produjo esta guerra, como por ejemplo el uso de bombas químicas, bombardeos masivos, muerte de miles de civiles y la destrucción de los sembradíos de estas personas. En palabras nuevas encontramos la palabra inmiscuirse, que es participar con consejos o indicaciones de un asunto ajeno sin tener derecho a ello. También encontramos armisticio, acuerdo que firman dos o más países en guerra cuando deciden dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de negociar una posible paz. Vertiginoso, que es muy rápido o intenso. Vislumbrar,
conocer o conjeturar por leves indicios, ferviente, que es apasionado, zozobra, sentimientos de tristeza, inquietud, aflicción, oleoductos, tubería que sirve para llevar petróleo de un lugar a otro. Buenos días. Nuestro esquema tomó como base la Segunda Guerra Mundial, que fue el antecedente de las guerras y regímenes que le siguieron a esta. Por ejemplo, la Guerra Fría, que se da en el año de 1945 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando países como Estados Unidos y la Unión Soviética tenían un gran arsenal de armas acumuladas. Ambos países temían el ataque del uno al otro. Entonces, la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista, lo que aterró a Estados Unidos porque rechazaba este sistema político. Después le sigue la doctrina Truman, que se inicia en el año de 1947 con la elección presidencial de Harry Truman en los Estados Unidos. Él basó su política en el anticomunismo, el monopolio nuclear y la capacidad de maniobrar a través de la ONU dio a Truman un poder mundial que utilizó para modelar su sistema político a través de su visión. Después le sigue la guerra árabe-israelí. La causa fue la soberanía de la Franja de Gaza y la Cisjordania y sobre todo la eventual formación de estados palestinos en dichas áreas. Después la Revolución Cubana, dada en el año de 1952, un grupo revolucionario se levantó en armas contra el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio de Batista. Y por último, la Guerra de Vietnam, que se dio en el año de 1962. La causa principal fue el intento de derrocar al gobierno survietnamita, llevado a cabo por las guerrillas comunistas del sur de Vietnam y apoyados por Vietnam del Norte. Esto desembocó una guerra entre ambos países. Nosotros elegimos como ícono una fotografía de guerra, ya que la causa principal de los temas de los que hablamos fue la Segunda Guerra Mundial, porque los países involucrados buscaban su libertad. Soy Ángel Jalil Alegría Estudillo, número 2. Yo soy Armando Burguete de Artote, número 5. Soy José Daniel Castillejos Flores, número 6. Soy Aranza Lili Gómez Abarca, número 11. Soy Mario Iván Interiano Solís, número 18. Soy Cecilia Yael López Santiago, número 21. Soy Alexia Meneses Hernández, número 27. Soy Eugenio Alberto Velázquez Borrás, número 41. Gracias. 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 Gracias.